Esta es la tercera clase de nuestro discipulado de reino. En este entrenamiento descubrirás por qué fue necesario la muerte de un hombre justo, Jesús, para salvar a la humanidad. Esta es la segunda parte de la clase anterior, la salvación, para ampliar más el conocimiento y saber cómo debemos dirigir nuestro caminar con Dios. Debido a que usaremos términos judiciales y legales, si lo consideras necesario, puedes pausar en el momento que sea para que puedas tener mejor comprensión y si requieres regresar el video, puedes hacerlo las veces que sean necesarias. La vida está regida por leyes, tanto leyes físicas como leyes espirituales. Por ejemplo, la ley de gravedad, la cual aplica para todos, justos o pecadores. Simplemente es una ley física. Tenemos la ley de la siembra y cosecha, lo que tú das, eso recibes en algún momento de la vida. Dios todo lo hizo perfecto, tanto en el universo que los planetas pueden estar perfectamente alineados en sus órbitas y obedecen sus propias leyes como las leyes de las órbitas. Nuestro cuerpo también está formado por leyes que hacen que cada célula y cada parte de nuestro cuerpo funcione de manera correcta. La vida espiritual está regida por leyes. La ley existe para que haya un orden, tiene el propósito del bien. Igualmente Dios hizo la ley moral. Y si no lo obedecemos hay una pena, castigo, consecuencias. Es eterna para la función de la creación. Como alguien decía, donde no hay ley o reglas, cada quien impone las suyas y se crea el caos. Dios no nos ha puesto leyes para oprimirnos, limitarnos o mantenernos en cautividad. La ley nos libra, mantiene el orden, es necesario para el buen funcionamiento y así como hay diferentes leyes en el mundo, o como la ley de la gravedad, que no opera de la misma manera en el universo, sino todo lo contrario, en la Biblia encontramos diferentes tipos de leyes que bien comprendidas y ejecutadas nos llevarán a tener una vida llena de paz y caminar en orden con Dios. Estudiemos los diferentes tipos de leyes que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Primeramente tenemos las leyes civiles, es decir, el Talmud o las leyes rabínicas, que son más de 1200 y que nadie podía cumplir. Se refiere específicamente al pueblo de Israel, leyes de su nación. No aplica para nosotros. Por ejemplo, una mujer hechicera la tenían que apedrear. Cada país tiene sus leyes. Las leyes civiles en la Biblia eran para los judíos y han sido abolidas o anuladas por las leyes que Jesús estableció. Tenemos aquí también las leyes ceremoniales. Leyes inferiores eran las ceremonias que tenían los judíos en ciertas fechas o eventos. El rito fue abolido por Cristo, pero son puertas eternas. Ejemplo, la Pascua, el Sukkot, el Shabbat. El rito como tal no lo celebramos, pero reconocemos que Israel, siendo el reloj profético de Dios y una imagen de lo celestial en la tierra, estas fiestas proféticas son puertas que espiritualmente nos abren a cosas espirituales y eternas en Dios. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otras clases. Tenemos también las leyes sanitarias. Son medidas de higiene que vienen en el Antiguo Testamento para evitar epidemias. Por ejemplo, se prohibía el consumo del cerdo. Era específicamente aplicables para el pueblo de Israel por la manera en la que ellos criaban a los cerdos. Así cada nación tiene sus leyes sanitarias. Y también encontramos, por último, las leyes morales. La moral permite distinguir qué acciones son correctas, es decir, buenas, y cuáles son incorrectas o malas. Estas leyes son eternas, son para siempre. Cuando Jesús dijo, no vine a anular o a quitar la ley, sino a cumplirla, se refería específicamente a esta ley y lo vemos en cada acción que él ejecutó. No se refería a las leyes anteriores que hablamos, sino específicamente a la ley moral. La ley moral significa lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Se refiere específicamente a los 10 mandamientos confirmados en el Sermón del Monte. Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. La ley tiene el poder de hacer tres cosas en nuestra vida, ya sea bendecirnos, maldecirnos o definir el pecado.
Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la ley. En verdad, el pecado es violación de la ley. La ley te bendice cuando obedeces, te maldice cuando la quebrantas. Con la ley también se puede definir lo que es conocido como pecado. ¿Por qué caemos en maldición? Aquí vamos a ver, primeramente, por falta de conocimiento. Según Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El no conocer la ley nos puede llevar a cometer errores de los cuales vivimos las consecuencias. Entonces nos encontramos pecando. Ese sería el segundo punto. Esto es infringiendo la ley. Y como respuesta de esto viene la paga de este pecado, que es la muerte según Romanos 6:23. En la clase anterior estudiamos los tres tipos de muerte. Puedes repasarlo. Debido a esta infracción de la ley moral de Dios, se escriben actas de decretos o documentos legales en nuestra contra. Lo encontramos en Colosenses 2, versículo 13 al 14. Esto en el mundo espiritual. Y entonces el enemigo, nuestro adversario, el diablo, usa estos documentos en nuestra contra para acusarnos. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador, que Él es nuestro acusador que va 2 veces al día al trono celestial a acusarnos. El problema es que muchas veces no sabemos que existen estos documentos legales en nuestra contra y simplemente nos vemos viviendo en maldición y no sabemos por qué. Pero el enemigo a través de ellos nos está oprimiendo, robando y quiere matar. Pero Jesús nos proveyó una salvación para librarnos de toda legalidad en nuestra contra. La Biblia nos muestra la consecuencia por la desobediencia en el libro de Deuteronomio 28:15 al 68, lo puedes estudiar. Sin embargo, esa maldición cayó sobre Jesús en Gálatas 3:13, lo podemos ver. Y este fue el juicio que se ejecutó en el Gólgota. La sentencia final está a nuestro favor cuando decidimos caminar con Jesús y recibir su vida en nosotros. Derechos legales en nuestra contra. Como en cualquier juicio legal, como una demanda, hay documentos que nos benefician, como las pruebas testimoniales, pero también hay documentos que dan legalidad a las tinieblas debido a la infracción o quebrantar la ley moral de Dios. Quebrantamos la ley moral de Dios al desobedecer los mandamientos. A continuación vamos a ver un listado de las leyes que se pueden quebrantar de manera consciente o inconsciente, trayendo a nuestra vida un juicio de muerte. Es muy importante que veas el tema de la salvación para poder comprender los tres tipos de muerte. Esta es la ley moral de Dios, la cual confirmó y reafirmó Jesús en el Sermón del Monte. No es que Jesús quitó esta ley, Él la cumplió y Él manda que la volvamos a cumplir. Y aquí vamos a repasar eh, la ley moral de Dios dada en los mandamientos. Recuerda que si necesitas pausar, hazlo para que puedas tener una mejor comprensión de esta palabra. Éxodo 30:3 dice, no tendrás dioses delante de mí. Se refiere a cualquier persona, objeto o ser espiritual en que hayas puesto tu corazón primero que a Dios. Cualquier petición que hayas hecho a falsos dioses, haber tú puesto tu confianza fuera de Dios, el ocultismo o la idolatría pueden entrar dentro de la infracción de esta ley. Debemos de tener cuidado de que no sea algo o alguien más quien use el primer lugar en nuestro corazón. Éxodo 20, del 4 al 5 dice, no te harás para ti imagen tallada de ninguno tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo de la tierra o en el agua, debajo de las líneas de la orilla. No te inclinarás a ella ni la servirás. Se está refiriendo específicamente cuando tú tienes una imagen a la cual estás dando adoración. Por eso dice aquí, no te inclinarás ni le servirás. Cualquier imagen hecha con manos de hombre a quien le estés rindiendo adoración. Y aquí hay algunos puntos como ejemplos que puede ser como los ídolos materiales,
los vicios, aún los familiares, amantes, posesiones, títulos, consultar muertos, falsas filosofías, falsas religiones, todo lo que está adorando antes que a Dios y que le estás dando la adoración, te estás inclinando, incluso de aquí dice inclinarse como una señal de adoración a ello, es contado como una infracción de esta ley. Éxodo 27. No usarás a la ligera el nombre de tu Dios, porque no dejarás sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Esto quiere decir representar a Dios de manera ya sea indigna, hipócrita o falsa. También quiere decir cuando juras en falso a nombre de Dios o blasfemar, que es hablar mal de Dios. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Dios es digno de honra, tenemos que hablar bien de Él y representarlo bien aquí en la tierra. Continuamos. ah, Éxodo 20, a ver, denme un segundo. Éxodo 20:15 dice, no robarás. ¿Sí? Aquí habla ya sea que robar, tomar prestado y no devolver, cuando no damos nuestros diezmos y ofrendas, cuando no pagamos los impuestos, los servicios que se le tiene que pagar al gobierno, cuando también robamos la honra de alguien, cuando hablamos mal de alguien, le estamos robando la honra o la reputación de alguien. El hablar mal de alguien es robar también. Le estás robando su honra, su buena fama, y eso también es contado como una infracción de la ley. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso quiere decir mentir, exagerar, decir verdades a medias o exagerar una verdad, aparentar algo, ocultar algo, chismear, murmurar. Todos estos son actos que entran dentro de hablar mal de una persona, de dar mal testimonio, hablar en falso. Debemos ser muy cuidadosos con ello. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Aquí está hablando la codicia, avaricia, tener envidia, crueldad, burla, malos deseos. Debemos de tener mucho cuidado como hijos de Dios, porque a veces nosotros creemos que no hacemos absolutamente nada de esto, pero tal vez en el fondo de nuestro corazón puede haber una envidia disfrazada cuando no nos alegramos porque los demás, nuestros hermanos en la fe crezcan, avancen, tengan más. Nos llenamos como de una queja y eso ahí estamos codiciando, ahí estamos teniendo envidia y debemos de ser muy, muy cuidadosos con ello. Éxodo 28 dice, recuerda el día de reposo para apartarlo para el Señor. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día para tu Dios. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, esclava, en los animales. Bueno, aquí está hablando del el día séptimo, que es el día del descanso. Nosotros debemos de tener un tiempo que debemos de apartar para estar con Dios. Y en cada país es diferente y aunque en Latinoamérica el día que se da de descanso es el domingo, no necesariamente tiene que ser ese día, es el día que en nuestro calendario han puesto, pero el punto central aquí es que tengamos realmente un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para congregarnos, un tiempo que apartemos, un tiempo para servirle, para estar con Él, para congregarnos con nuestros hermanos, como dice la palabra. Entonces, cuando nosotros, cada vez que utilizamos ese día, lo utilizamos para hacer otra cosa o que influimos en otras personas para que no guarden ese día, para que no se reúnan, no se congreguen, no hagan su vida dentro de la iglesia, nosotros estamos infringiendo esta ley. Debemos ser cuidadosos con eso. Éxodo 20:13 dice, no matarás.
cualquier homicidio, aborto, ya sea practicado, financiado, influenciado. Esto quiere decir cuando tú le pagas a alguien para que aborte, cuando tú le aconsejas para que haga un aborto, estás participando de esta infracción de la ley. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, así que todo acto sexual llevado a cabo fuera del pacto matrimonial es adulterio. Pero con la ley que Jesús vino a reforzar, él dijo que aún los pensamientos, porque él dijo, con solo desearlo en tu mente ya estás pecando. Y esto también es tomado como infracción de la ley. La maldición am, viene como una disciplina a una ley quebrantada. Es atar a alguien con palabras y ponerles un destino ruin de manera que fracase o se inutilice. La Biblia dice, la maldición no viene sin causa, Proverbios 26:2. Y la causa de la maldición son quebrantar la ley moral de Dios. Das acceso a las tinieblas y legalidad para ser oprimido por demonios. Sin embargo, Dios ya proveyó una respuesta y la salvación para nuestras vidas y la de nuestra descendencia. Dios puede tornar la maldición del hombre en bendición como lo hizo en Nehemías 13. Él puede eliminar la maldición y la maldición se elimina con las bendiciones de Dios. Si quebrantar la ley moral trae como respuesta maldición, obedecerla trae bendición a nuestras vidas. Pero, ¿cómo nos quitamos las maldiciones que hemos obtenido, ya sea por rebelión a la ley moral o por desconocimiento o por consecuencias de la desobediencia de nuestros ancestros y que nos ha alcanzado? ¿Cómo nos podemos librar de esas maldiciones? El juicio ejecutado en el Gólgota. El Gólgota fue el lugar donde Jesús fue crucificado, también conocido como el lugar de la calavera. Es la respuesta a nuestra liberación. Imagínate en un juicio legal donde tu adversario, el diablo, te está acusando por cada ley quebrantada a lo largo de tu vida y la de tus ancestros. Así como en esa imagen, imagínate que tú estás ahí. Dios es tan justo que da a cada uno según su obra, así sea la maldición correspondiente. Sin embargo, Dios en su infinito amor envió rescate por nuestra vida, un abogado que intercede a nuestro favor para no vivir la sentencia de la maldición, pero también alguien que pagó lo que nosotros debíamos pagar. Esta es la obra de Jesús para nuestra vida en términos legales. Tienes que apropiarte de esta obra y luchar contra el adversario, quien quiere robarte lo que Jesús ya ganó para ti. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús ganó para ti. ¿Cuál es esa salvación que Él tiene para ti? No solamente de lo pasado y de las leyes que se han quebrantado en el pasado, sino día tras día. La obra de Jesús que Jesús hizo para ti. Primeramente, trajo para ti redención. Colosenses 1:14, porque en el Hijo todos nuestros pecados son cancelados y tenemos la liberación de la redención por medio de su misma sangre. La obra de Jesús en la cruz hizo redención por nosotros, es decir, rescate, salvación. Efesios 1:7 dice, puesto que ahora estamos unidos a Cristo, hemos recibido los tesoros de la redención por la sangre, la cancelación total de nuestros pecados. También puedes ver Colosenses 1:20 y 1:14. Redención quiere decir rescate o salvación. Romanos 5:9 nos habla de estando ya justificados en su sangre. Él nos justificó. A través de su obra, Él nos justifica. O sea, que nosotros somos llamados justos por su obra. Cuando Jesús nos ve a nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros a través de Jesús, no nos ve como pecadores, nos ve como justos, porque Él ve a Jesús en nosotros. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba
en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto quiere decir que Él hizo imputación. Ahorita vemos un poco más adelante el término de esta palabra. Jesús ya venció toda la maldición. Debido a que quebrantamos los mandamientos, se extendieron en el mundo espiritual actas de decretos, que son documentos que estipulan una deuda o un documento que determina culpabilidad. Y la paga o la infracción de estas actas era la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, como lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, Jesús, a través de su obra en la muerte en la cruz, pagó esa deuda que nosotros teníamos y por medio de su obra nos justificó. Quiere decir del griego que nos declara justos. Es un acto judicial en donde el culpable es declarado inocente y el inocente es declarado culpable. Jesús, siendo inocente, murió en un juicio como si él hubiera sido culpable. Cargó sobre él el pago de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Su obra hizo en nosotros imputación, de latín considerar, acreditar o cargar a la cuenta del otro. Esto quiere decir que su justicia cae en nosotros y podemos ser declarados justos como si nunca hubiéramos pecado. Su justicia y su santidad cae sobre nosotros y nuestros pecados cayeron sobre él. Y Jesús, por su obra, nos redimió, quiere decir que nos rescató, pagó un precio. Redimir es liberar a un esclavo de la cautividad mediante un pago. Fuimos comprados por el precio y el precio fue su sangre. Cristo ya venció toda maldición en el plano espiritual, ya todo está hecho, pero esta obra se activa en nuestra vida cuando confesamos nuestros pecados, iniquidades, tomamos la autoridad que Cristo nos delega para romper toda maldición y nos apartamos, como dice Hebreos 10:26, porque si continuamos persistiendo en el pecado deliberado, después de haber conocido y recibido la verdad, no hay otro sacrificio por el pecado que se pueda hacer por nosotros. La sangre es el precio que pagó por ti, por mí, por comprarnos. Cuando el enemigo quiere retenernos en maldición, en enfermedad, quiere retener tu casa, tu descendencia, debes recordarle con fuerza al diablo el precio que Jesús pagó por ti. Es ilegal que él te quiera dañar. Debes establecer la obra de Jesús. Esta es tu verdad en Jesús. Tú puedes caminar en absoluta libertad y apropiarte de su salvación. El enemigo, que es un mentiroso, te hará creer que tú sigues viviendo en maldición. Pero cuando tú estás caminando realmente con Jesús, apartándote de toda maldad, rindiendo tu vida a Él, ya no estás bajo la maldición. Puedes con fe y autoridad declarar: Jesús me redimió, Jesús hizo imputación por mí, Jesús me justificó. Apropiarte de su vida y renunciar a la antigua manera de vivir en desobediencia, infringiendo la ley. Jesús proveyó para ti salvación, liberación, sanidad y vida abundante. Renueva tu mente con esta verdad cada día. Esta es tu herencia. Esto es lo que Jesús te entrega. Y si algún día pecas, no intencionalmente, pero si algún día caes, la Biblia dice en Primera de Juan 2:21, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está como un abogado defendiendo tu causa, intercediendo por ti. Él te ama profundamente y Él te salvará cuando con un corazón humilde corras a Él. Déjame orar por ti y oremos unos momentos eh, ahora. Si tú ya le diste tu corazón a Jesús o si aún no se lo has dado, hoy entrégaselo nuevamente. Dile: Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo me arrepiento de todo pecado hecho de manera consciente o inconscientemente, y aún de los pecados que cometieron mis ancestros y que las consecuencias han caído sobre mi vida. Te pido perdón. Hoy me quiero alejar, me quiero apartar de todo eso y quiero obedecer tu ley moral.
A través de la obra de Cristo te pido, Señor Padre, que sean borrados mis pecados, mis rebeliones, que sean quitados. En el nombre de Jesús te acepto como mi Salvador, como mi Rey, que tú seas el Rey de mi corazón. Te entrego mi corazón para que tú gobiernes mi vida. Ayúdame a poder obedecer tu ley moral, a poder guardar tus mandamientos y a no caer. Y si caigo, levántame, guárdame, líbrame. Padre, yo oro por cada persona que ha tomado este entrenamiento, que estas palabras queden grabadas en su espíritu, que queden comprendidas en su mente, que queden entendidas en el nombre de Jesús y que se puedan apropiar de la herencia que tú nos has dado, Jesús. Nosotros ya no estamos en maldición, estamos en bendición, en vida abundante. Declaramos en el nombre de Jesús que toda acta de decreto que escribieron las tinieblas, de donde se está valiendo el enemigo para traernos maldición, queda anulada. Como dicen Colosenses, fueron clavadas esas actas de los decretos, quedan anuladas. Anulamos las actas que escribieron las tinieblas para traernos destrucción, ruina, muerte, hambre, desesperación, enfermedades físicas, enfermedades mentales. En el nombre de Jesús las clavamos en la cruz de Cristo y nos declaramos libres. Declaramos que Jesús trajo para nosotros redención, imputación, justificación, que Él es nuestro Rey y que esta es nuestra absoluta verdad y que de ahora en adelante caminamos con Él en libertad. En el nombre de Jesús.